Gracias a nuestro Señor porque nos da la oportunidad una vez más, apreciados amigos, hermanos, bendiciones para todos, sean en esta preciosa oportunidad que estamos llegando hasta sus hogares con el mensaje maravilloso del Evangelio de Cristo Jesús. Hoy nueva vez estoy aquí acompañado únicamente del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hermano Nectalí está molesto, tiene problemas de salud, no está con nosotros, pero Dios mediante y las oraciones, él va a mejorarse y estar siempre en forma para seguir poniendo su granito de arena en este ministerio precioso de la evangelización a través de este medio. Por este momento, pues, queremos también invitar a los amigos y a los hermanos que deseen hacer su llamada, algún comentario sobre el tema que vamos a estar desarrollando, o algún amigo, si tiene alguna inquietud, puede llamar siempre al teléfono 2669, el 5150. Ese es el número para estos 30 minutos de programa, sí, 2669-5150. Muy bien, amigos y hermanos, he escuchado a través de los tiempos muchos mensajes en el tiempo que tengo de ser cristiano. He escuchado predicaciones en radio, predicaciones desde púlpito, de muchos predicadores, y quiero decirles que en todas estas prédicas poco he escuchado mensajes o temas directamente relacionados con el Espíritu Santo. En esta ocasión tengo el buen deseo en mi corazón de compartir ese mensaje y presentarles a todos ustedes lo que realmente es el Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando, la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo es mencionado más de 300 veces en la Biblia. Puede consultar usted, mi amigo, al apéndice que contiene una lista de estas referencias bíblicas sobre el Espíritu Santo. Hay tantas escrituras en la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Esto nos señala que el estudio del Espíritu Santo es de mucha importancia. Dios nos ha revelado mucho en cuanto al Espíritu Santo y, por supuesto, es necesario que entendamos lo más posible acerca de él. Debemos estudiar, mi amigo, mi hermano, la Biblia, lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, para evitar errores doctrinales, como también para entender las bendiciones que Dios hace disponibles a la humanidad a través de las obras del Espíritu. Quiero decirles que hay mucha confusión en cuanto a esta doctrina tan importante, pero esta no debe desanimarnos en nuestro estudio, sino animarnos a estudiar con más diligencia para poder entender la verdad de Dios sobre el Espíritu Santo. Desde el inicio de este estudio debe ser entendido, mi amigo, mi hermano, que todo lo que el hombre sabe en cuanto al Espíritu de Dios, lo sabe por medio de lo que la Biblia dice. Es decir, toda información que usted quiera tener o saber acerca del Espíritu Santo, la puede obtener a base de la Biblia, la palabra de Dios. Sin la revelación que encontramos en la Biblia, no podríamos saber nada en cuanto al Espíritu Santo. Nos limitaremos en esta ocasión a lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. Ella nos dice bastante, es decir, y nos enseña bastante, y otras ideas afuera de la Biblia, quiero decirles que pues no son más que opiniones humanas, es decir, las cuales siempre causan divisiones dañinas entre los creyentes en Cristo Jesús. Es lo que dice 1 Corintios 4, versículo 6. Así que vamos a hablar entonces de esta personalidad del Espíritu Santo. Como base de todo lo que vamos a estudiar en cuanto al Espíritu Santo, quiero decirles también que es necesario que entendamos su naturaleza. Algunas personas creen, oiga bien lo que voy a decir, algunas personas creen que el Espíritu sea una sustancia o un fluido. Estas personas dicen que el Espíritu Santo es la más pura y más refinada y más delicada de las sustancias, como la electricidad, el galvanismo o el magnetismo.
Pero la idea aceptada por la gran mayoría de los religiosos modernos en nuestro tiempo es que el Espíritu Santo sea la influencia o poder de Dios. Estas personas que han aceptado esta creencia dicen que el Espíritu es la fuerza activa de Jehová. Algunos que aceptan esta teoría llegan al extremo de decir, escuche bien, llegan al extremo de decir que el Espíritu Santo no tiene inteligencia ni es Dios, sino que es simplemente el aliento de Dios. Pero mi amigo y hermano, estas ideas no tienen fundamento bíblico. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo sea simplemente una sustancia como la electricidad, ni que sea solamente una influencia o poder. La Biblia jamás ha enseñado tales creencias que los hombres ahora tienen. La Biblia enseña, mi amigo, que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente, y sobre eso queremos hablarle, la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder, pero no es poder. Escuche bien los términos. Él tiene poder, pero no es un poder. El Espíritu Santo también influye, sí, pero no es simplemente una influencia. Cuando decimos que el Espíritu Santo es una personalidad, no queremos decir que sea una persona con carne y huesos. Pues recuerda lo que Cristo dijo en Lucas 24:39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero el Espíritu Santo no tiene carne ni huesos, pero sí tiene, mi amigo oyente, personalidad. Es decir, que su naturaleza no es la de una fuerza activa, sino, oiga bien, de un ser inteligente. Esto es el Espíritu Santo, un ser inteligente que es capaz de sentir emociones y de influir de acuerdo con su voluntad. En otros seres inteligentes, por supuesto, Él influye de acuerdo con su voluntad en otros seres inteligentes. En este caso, pues los seres inteligentes son los seres humanos. Podemos ver esto claramente en las características y actividades del Espíritu Santo que nos presentan las Sagradas Escrituras en la Biblia. El primer atributo del Espíritu Santo que indica que es una personalidad y no simplemente un poder es que tiene su propia mente o intención. Fíjese bien, en Romanos 8:27, la palabra del Señor nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede para los santos. Y relacionando así con este atributo es el hecho de que el Espíritu Santo tiene su propia voluntad o deseo. En 1 Corintios 12, versículo 11, hablando de los dones milagrosos que el Espíritu repartía a los cristianos en el tiempo del primer siglo, la Biblia declara lo siguiente, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese que solamente estos dos puntos serían suficiente evidencia para eliminar la idea, oiga bien, que el Espíritu de Dios sea solamente su fuerza activa. No hay ningún poder, influencia, ni sustancia en todo el mundo que tenga su propia mente y voluntad. La electricidad no puede desear algo. Un terremoto no piensa destruir ciudades y matar gente, mi amigo, hermano. Son fuerzas sin inteligencia, pero el Espíritu Santo no es tal cosa. Es un ser inteligente con su propia mente o sea, su propia intención y sus propios deseos también, los cuales también sabe llevar a cabo. Además, mi amigo y hermano que escucha, el Espíritu de Dios puede usar su inteligencia para comunicar. Él puede comunicar sus deseos. Lo que estamos viendo son los atributos de una persona. El Espíritu Santo, sus deseos. Esto de que pueda comunicar sus propios deseos e ideas es prueba irrefutable que el Espíritu Santo es una personalidad. El Espíritu Santo puede hablar. Oiga bien, puede hablar, dice 1 Timoteo 4:1,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu puede dar testimonio, juntamente con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, pues Romanos 8:16 lo dice, y en Gálatas 4, versículo 6. La palabra de Dios describe el testimonio del Espíritu a Dios para nosotros en estas palabras. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sí, el Espíritu Santo expresa su voluntad a veces por prohibir. Es decir, Él puede prohibir ciertas actividades. En el tiempo del primer siglo, por ejemplo, lo hacía directamente hablando a ciertos discípulos, como lo hizo en Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, versículos 6 y 7. Mire, en estos versículos hemos visto claramente que el Espíritu Santo es un ser inteligente que puede hablar, puede dar testimonio, clamar al Padre y también puede prohibir. Todo esto según su intención o voluntad. Además, en Juan 14:26, Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría y les recordaría de las enseñanzas que Cristo les había impartido mientras estuviera con ellos. Dice el texto, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pregunto, ¿son estos los atributos de una fuerza activa o una sustancia como la gravedad? ¿Conoce usted, amigo radioescucha, algún poder que puede hacer todas estas cosas? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo no es una cosa, es una personalidad inteligente. Y Él usa esta inteligencia y personalidad para el beneficio del pueblo de Dios. Nos ayuda en nuestras debilidades, por interceder delante del trono de Dios para que la voluntad del Señor se lleve a cabo en nuestra vida y todo nos salga bien en el fin. En Romanos capítulo 8, 26 y versículo 27, la palabra del Señor, las Escrituras nos declaran, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este atributo maravilloso del Espíritu resulta en mucha confianza para el cristiano que ama a Dios. El resultado de tal conocimiento, según el apóstol Pablo, es que sabemos, oiga lo que sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo que dice Romanos 8, versículo 28. Pero, ¿cómo sería posible tal confianza y tal actividad si el Espíritu no fuera más que una influencia o un poder sin inteligencia ni sentimientos? No, gracias a Dios, el Espíritu Santo no es simplemente su fuerza activa, es una personalidad inteligente quien está interesado en el bienestar, mi amigo y mi hermano, de los hijos de Dios, y quien también les ayuda. Esto hace el Espíritu Santo. Otro atributo del Espíritu Santo que nos convence de su naturaleza personal es su capacidad de sentir emociones y de ser afectado en su dignidad por actitudes y actividades humanas. En muchas actitudes y actividades humanas pueden hacer sentir estos sentimientos, emociones al Espíritu Santo.
como una personalidad, como lo que es realmente. Todos sabemos que un poder impersonal, como toda la materia que no tiene vida, es incapaz de sentir emociones como el amor, el odio, el gozo y la tristeza. Estas son emociones que una personalidad, un ser que siente, tiene. Uno no puede ofender a la electricidad, ni puede mentir a un huracán. Y el Espíritu Santo pues no sería capaz de tales emociones si fuera nada más la fuerza activa de Jehová. Pero la Biblia enseña claramente que el Espíritu de Dios tiene estos atributos. Sí, amigo, hermano, oyente, atributos, sentimientos y emociones, características de una personalidad. El Espíritu Santo pues tiene estas actitudes de un ser que tiene su propia mente y capacidad como una personalidad inteligente. Bueno, en Romanos 15:30 habla de el amor del Espíritu. El Espíritu tiene amor. En Efesios 4:30 nos advierte contra la posibilidad de causar tristeza en el Espíritu Santo por nuestras malas actitudes y obras. El texto dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Hechos 5, versículo 3, bueno, también aprendemos que un cristiano infiel llamado Ananías mintió al Espíritu Santo. Y dijo Pedro a este Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El escritor a los cristianos hebreos nos advierte del castigo que espera a los que hagan afrenta al Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto dice Hebreos 10:29. Y hablando también del peor pecado de todos, Cristo nos informa que es posible, mi amigo y hermano, blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque Jesús lo dijo. Blasfemar se puede únicamente a una personalidad, como lo es el Espíritu Santo. Dice Jesús, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12, versículo 31. Y a los hombres dicen que el Espíritu no es más que la fuerza activa de Jehová. ¿Cómo es posible creer que el Espíritu Santo es nada más la fuerza activa de Jehová? La Biblia enseña que el Espíritu Santo puede amar, puede sentir tristeza y puede ser afrentado, sí, avergonzado y blasfemado. Uno puede mentir al Espíritu, pero mi amigo oyente, ¿hay algún poder o alguna sustancia del cual se puede decir lo mismo? No, no lo hay, mi amigo oyente. ¿De dónde vendría la idea que el Espíritu Santo no sea una personalidad? ¿Cómo empezaría esta doctrina que dice que es nada más que un poder, una fuerza activa o solamente una sustancia como la electricidad? ¿De dónde saldría esta idea, esta doctrina? Pues no empezó en la mente de Dios, ni es revelada en la Biblia tampoco. Es doctrina de demonios. 1 Timoteo 4:1 nos enseña que esto es doctrina de demonios, fabricada por el padre de mentira, Satanás, que es el autor de la mentira, según Juan 8:44. Enseñada así por falsos profetas, los falsos maestros, de lo cual nos advierte el apóstol Juan en 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas y falsos maestros son los que dicen que el espíritu es simplemente eso, un poder, una fuerza activa de Jehová, como la electricidad, como un terremoto, como un huracán, ¿verdad? Pues estos profetas son de los que menciona el apóstol Juan en 1 de Juan 4, versículo 1. Y aquel que la sigue, esta doctrina errada de los falsos profetas, está en peligro de perder su alma. Segunda de Juan 8, versículo
8 al 11 dice la Biblia que no debemos extraviarnos de la enseñanza de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina presentada en las Escrituras, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Usted puede llegar un amigo a su casa y estudiar con él. Lo que no recibirá es su enseñanza, su falso mensaje que no tiene base ni prueba bíblica. Es muy importante que entendamos la naturaleza del Espíritu Santo, y la única manera de entenderla, mi amigo, es por estudiar lo que la palabra de Dios en las Escrituras dice, dejando toda filosofía humana a un lado. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una personalidad, un ser inteligente, igual al Padre y al Hijo. ¿Algún breve resumen sobre lo que es el Espíritu Santo? Un resumen de la prueba bíblica acerca de la personalidad del Espíritu Santo, aunque posiblemente no tenga el tiempo para leer todas estas escrituras, pero si alguien está escuchando puede anotar, escribirlas y escudriñarlas después despacio en sus casas. Usted necesita saber y conocer quién es el Espíritu Santo. Como dije al principio, hay en muchas iglesias, aún en las iglesias de Cristo y aún en todos los mensajes y los medios que hemos escuchado, siempre estamos predicando de el Padre Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Siempre estamos predicando de Jesucristo, del Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Pero si usted ha notado, poco se habla del Espíritu Santo, siendo que es una personalidad, tiene su propia capacidad, emociones y sentimientos, también tiene su parte en este ministerio de Dios. El Espíritu Santo tiene gran parte en este ministerio de la evangelización. Él tiene su propia mente o intención, dice Romanos 8:27. Él tiene su propia voluntad, 1 Corintios 12, versículo 11. Puede comunicarse con los hombres, 1 Timoteo 4:1. Él puede dar testimonio, dice Romanos 8:16 y Gálatas 4, versículo 6. Puede prohibir el Espíritu Santo, según Hechos 16, 6 al 7. Puede enseñar también, porque eso dice Juan 14, 26. Intercede por los cristianos, dice Romanos 8, 26 y 27. Puede amar, dice Romanos 15, 30. Puede sentir tristeza, según Efesios 4, 30. Uno puede mentir al Espíritu Santo, como dice Hechos 5, versículo 3. El Espíritu puede ser afrentado, Hebreos 10, 29. El Espíritu puede ser blasfemado también, Mateo 12, 31. Mi amigo radio escucha, hermano, amigo, queda bien claro que una sustancia, una influencia o poder, una fuerza activa, no puede ser caracterizado de esta manera. Tenemos que llegar a la conclusión que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente y capaz de emociones. Si usted sigue la hilación de este estudio del Espíritu Santo, que es una serie que esperamos compartir con nuestros amigos radio oyentes sobre el Espíritu Santo, Él tiene gran papel en la salvación de toda alma. El Espíritu es quien inspiró toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a todo hombre, a fin de que el hombre sea inteligente y capaz de toda buena obra. El Espíritu Santo es el autor, mi amigo oyente, de esta obra maravillosa del Evangelio de Cristo Jesús. Él participa en la enseñanza. Él es quien nos ha dejado, a través de la inspiración a los apóstoles, la escritura del Nuevo Testamento. Esperamos ampliar más nuestros estudios con referente al Espíritu Santo, esperando poderles ayudar en más. Si Dios permite, continuaremos este estudio, si Dios nos concede, en nuestra próxima audición, esperando que podamos ayudarles. Este mismo Espíritu Santo es quien nos llama a todos al arrepentimiento a través de esa palabra inspirada. Es importante creer
en Dios el Padre. Es importante creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también es importante creer en la personalidad y deidad del Espíritu Santo, ya que además de enseñar que el Espíritu Santo es una personalidad, la Biblia también revela que el Espíritu es una personalidad divina. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios en naturaleza. Él forma parte de lo que la Biblia llama la deidad. Así que, por tanto, vamos a continuar este estudio sobre la deidad, hablando de la unidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son un Dios todopoderoso. Esperamos seguir adelante estudiando con ustedes. Mientras tanto, nosotros les invitamos al arrepentimiento para que vengan a la obediencia al Evangelio. Dios Padre es el que ha planificado la salvación del ser humano. Jesucristo se ofreció voluntariamente para llevar a cabo este propósito. Y el Espíritu Santo finalmente vino para que todo esto quedara registrado en evidencia escrita en las Sagradas Escrituras. Así que, por tanto, los tres personalidades de la deidad han trabajado mucho por la salvación de la humanidad. Ellos nos enseñan que usted tiene, mi amigo, que arrepentirse de sus pecados, creer de todo corazón, confesar su fe en Cristo Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Necesita venir a la obediencia pronto, no tarde, porque Dios nos da la oportunidad y tenemos el testimonio del Espíritu Santo en las Escrituras que nos están llamando. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que nosotros también podemos decirle, amigo oyente, que necesita arrepentirse usted y cambiar su vida, venir al Señor. Visite la iglesia de Cristo. En San Miguel hay muchas iglesias de Cristo. En Moncagua hay muchos lugares donde usted puede visitar las iglesias y pueda escuchar la palabra de Dios. Si no quiere obedecer pronto el Evangelio, al menos puede visitar las congregaciones y escuchar. Poco a poco irá aprendiendo el consejo de Dios y pronto tendrá conocimiento para tomar una decisión acertada. Pero nuestro deseo y nuestro propósito es que usted venga al conocimiento de la verdad, obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, le agradecemos mucho por su amable atención. Esperamos poderle seguir sirviendo a través de este programa radial. Que el Señor les bendiga a todos.